¿Qué pedito, mi gente? Yo soy el hincha rayado y bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy tenemos un video especial porque tenemos de invitado a nuestro amigo Nacho Barajas. Ustedes están acostumbrados a verlo en los streams, pero hoy lo tenemos aquí de invitado para este video de viernes botanero, que no hay fútbol, entonces, y que no han anunciado quién va a ser el técnico de Rayados, entonces nos quedamos sin contenido. Entonces tenemos que escarbar de la parte profunda del barril. Y lo que vamos a hacer el día de hoy, como lo vieron en el título, es un ranking de los porteros. Obviamente vamos a agarrar porteros que Nacho y yo nos ha tocado ver jugar en vivo o en la tele así, pero que nos ha tocado ver jugar. Obviamente Nacho y yo somos cuarentones, bueno, no sé Nacho qué edad tengas, pero No, sí, definitivamente cuarentón. somos cuarentones, entonces va a ser de la Bomba Ruiz Díaz para acá. Tenemos 13 porteros, nos podemos ir ya ahorita aquí al otro. Tenemos aquí 13 porteros. Si alguno, si nos falta algún portero que ustedes se acuerden, digan, oye, no consideraste a este, pónganlo en los comentarios. Básicamente consideramos porteros titulares, porteros suplentes, no consideramos terceros porteros y no estamos considerando a Oscar Daut porque jugó muy poco tiempo en Rayados y jugó más en otros equipos que en Rayados. Y aparte que como jugó en Tigres y le fue mal en Tigres, la Te lo referencia, resumo o mucho. sea, lo recordamos con cariño por las Así es. razones incorrectas. ¡Ese es gol de Daúd! ¡Ese Sí, es gol de Daúd! sí, ese 4-1 donde Daud pues se la comió enterita, Ujú. nos tiene con una perspectiva diferente, ¿no? Tenemos 6 categorías. Tenemos la categoría de ídolo, va a ser un portero que pasó o va a pasar a la historia del equipo y todo lo vamos a acordar como leyenda. Destacado, un portero que fue espectacular, que logró cosas buenas, que lo hizo muy bien. Portero bueno, un portero que fue bueno sin hacer nada extraordinario. Malo, un portero que fue malo, de nuevo, sin ser nada extraordinario, hacia lo negativo. Irrelevante, porteros que ni bien ni mal, o sea, batallamos para acordarnos de ellos. Uy, Y sin manos, básicamente lo peor de lo peor. Eh, y aquí en esta parte donde a lo mejor mucha gente puede tener diferentes opiniones, sobre todo porque a lo mejor no vivieron las épocas de los porteros culeros que hemos tenido, ¿no? oh, sí. Entonces, pues podemos empezar por el más viejo, ¿no? Okey. Y a lo mejor mucha gente no se va a acordar de este portero. La gente un poco más vieja que yo consideran a este el mejor portero de la historia de Rayados. La Bomba Ruiz Díaz, vamos a ponerlo aquí en medio por mientras. La Bomba Ruiz Díaz, Ujú. lo llamaban el portero atajapenales. Es el portero que estuvo en el equipo cuando mandamos a segunda a Tigres. Y Que a para los que mi no se acuerdan, opinión, pues, nunca ganó nada, pero también era creo que jugó una sola final, ¿no? La final del 90 y tantos, del 92, creo. sí, la del Atlante, ¿no? La Sí, que fue contra Atlante. Sí, creo que nunca ganó fue nada en el equipo. ¿Tú cómo lo considerarías a la Bomba Ruiz Díaz? yo lo considero puede ser que porque obviamente lo estoy recordando con los ojos de niño que era mi héroe, pero yo lo considero destacado. Yo considero que hizo muy buenas actuaciones. De lo que me acuerdo haber visto. Y creo que solamente le faltó eso, coronar con un campeonato, que ahí estuvo cerquita, Ganar pero no algo. lo. Sí, creo que eso fue lo que le faltó para poder colgarlo en ídolo. O sea, que dejara algo más que buenas memorias y y buenas tardes, por así decirlo, Sí. en el estadio. Yo lo considero, era buen portero, es que era muy buen portero. O sea, yo no. Posiblemente en cuestiones técnicas, el mejor Ujú. portero que hemos tenido. Sí, O sea, en habilidades técnicas, en reflejos, en alcance, era el mejor, salida por el arriba, mejor sí. portero que hemos tenido. En logros, ahí donde esa categoría donde
no logró hacer nada, Ujú, eh, y a lo mejor porque ahí el tema es de que, pues si no ganaste nada, la gente no se va a acordar de ti. Y a lo ujú. mejor las nuevas generaciones, pues, ¿quién es ese vato? Nunca ganó nada, y la madre. Y Sí. nada más O los sea, viejitos. digo, sí logró que la gente se acordara de él, digo, por eso nosotros nos acordamos de él, y Pero probablemente nosotros lo gente más vimos vieja que jugar. nos eso sí, eso sí. Nosotros lo vimos jugar. Entonces, sí nos tocó. Digo, yo estuve ahí en ese estadio donde mandamos a segunda Tigres y la madre. Ujú. Y en ese partido tuvo tajadas importantes. Ey, Era un portero muy bueno. De lo mejor que hemos tenido. Pues vamos a poner. Estoy de acuerdo que destacado es una buena posición. Bueno, categoría para él. pues sí. Eh, Trapito Barovero. Uf. Vamos a dejarlo aquí. ¿Qué piensas de Trapito Barovero? Dime tu opinión y luego yo te digo la mía. Yo lo pongo muy parecido a la bomba. Creo que hizo muy buen trabajo cuando estuvo aquí. Él sí logró quedar campeón, Ujú. pero donde le falla, donde le falta para que no sea ídolo, fue que la gente, no toda la gente lo vio como ídolo. O sea, no toda la gente lo veía bien. Muchos se quedaban con ciertas actuaciones en lugar de fijarse en todo lo que logró con nosotros. Y siento que, no sé por qué, a lo mejor porque era muy serio, Ok, digo, la pero para bomba. ti, la gente apoyaba a Manos Guangas. La Ujú, gente no sabe nada de fútbol. A ti, tú eres portero. ¿Qué te parece Trapito Barovero? Tú eres portero, tú eres Rayado. ujú. ¿Dónde pones tu Trapito Barovero? Yo creo que sí lo pondré destacado. No lo pondré en ídolo. No, Es pues, muy buen portero, pero siento que ahí le faltó lo que puso a el que yo considero va a ser probablemente mi único que ponga como ídolo. Le faltó corazón a Trapito Barovero. Era corazón. profesional, técnicamente O sea, le era faltó muy carisma bueno. para ser ídolo. Es que no quiero decir carisma, porque carisma es, la gente y le doy camisetas y le doy, no, yo le digo corazón de que se viera que sintiera los colores o sea, que sufriera cuando perdía, que festejara Pues digo, como lloró nunca cuando cuando nos ganara. eliminó con San Luis. Sí, pero no O sé, o sea, sea, a lo mejor es eso, sí, o sea, en sí es el carisma, pero yo siento estoy que, de acuerdo con tu categoría, ajá, no estoy de acuerdo el- con tus razones. ok, Ahí te va. Yo siento que lo que le faltó a Trapito para llegar a ser ídolo fue ujú. tiempo. Bueno, también Y, estuvo muy poco, obviamente no fue su culpa, pero en el ujú. poco tiempo es el segundo portero más ganador que tenemos. Sí, sí, sí. O sea, y eso es triste porque nada más ganó dos cosas. Ganó dos títulos, pero es el segundo portero más ganador de Rayados. Lamentablemente la terrible gestión de Ornelas y de Mohamed no le dieron, posiblemente hubiéramos ganado más cosas si se hubiera quedado Sí. Trapito con los Hubiéramos equipos, sufrido mucho menos en la hubiéramos sufrido portería. mucho menos. La gente lo criticaba porque la gente no le sabe al fútbol y, como tú Exacto. dices, querían un portero espectacular, querían un Ujú. portero como el de enfrente que hiciera estupideces. Este era un portero muy serio, este era un portero muy profesional y era un portero muy bueno. Él, de sus manos, nos dio dos títulos. ¿Por qué? Sí. Porque en ambas finales tuvo tajadas que pudieron haber cambiado el partido. Eh, pues yo lo pongo No, y como, cuando no era final también, yo me acuerdo el paradón que le hizo a Guiñac, pero esa nunca fue en se una me va a final, olvidar. ¿no? Esa fue en la final, No, esa fue en la ¿fue la final de, final de Conca Champions? fue la final de Conca Champions y contra Ah, okey. América tuvo una tajada al final que Sí. terminó pegando en el poste, pero si ves la Pensé que había repetición, sido en una de las semifinales. la, No to- no me la, acu no me acordaba la- cuál era. la toca y aparte, pues en esa final creo que detiene para un par de penales o algo así, o para un penal. Creo No que al recu- menos uno, sí. Creo que al menos para uno. Sí, Entonces, muy buen portero. Yo lo pongo en destacado alto, no llega a ídolo simplemente porque no duró lo suficiente en el equipo, pudo haber durado más. sí. Sí, o sea, Eh, entonces lo ponemos arribita de la bomba. Sí, yo creo que va arribita de la bomba. O sea, como si hubiera algo medio entre ídolo y destacado, ahí pondríamos a Trapito Barovero. Mm. Una pena lo que le hicieron a él, ¿no? El tercero, Pablo Carrizo, otro campeón.
Yo lo pondría en bueno también casi por lo mismo, falta de tiempo, Falta de oportunidad. falta de oportunidad, o sea, lo pondría en bueno, o sea, recuerdo cosas buenas de él, no recuerdo errores ni nada por el estilo, entonces no lo puedo poner en malo. A lo mejor está casi en irrelevante, pero como sí logró campeonatos, pues no puede ser Sí, irrelevante. no, yo no lo pondría en irrelevante porque tiene un campeonato. Yo lo pondría en bueno alto. Hay que considerar, este es el portero con más cartel que ha llegado al equipo, porque él había jugado en Europa, creo que en Italia. O sea, es el portero con con mejor trayectoria. De nuevo, la terrible, lamentable gestión del Turco Mohamed lo dejó en la banca. Básicamente este portero lo trajo la directiva. Mohamed no lo quería en el equipo. Lo pusieron nada más para la Copa y terminó quedando campeón de Copa. Era un portero ataja penales también. Muy importante en ese campeonato de Copa. Nunca le dieron la oportunidad en la liga por razones extracancha. O sea, razones extracancha porque Mohamed tenía un acuerdo con Hugo Sí. González. O sea, no importa. Pudieran haber traído a David De Gea, pudieran haber traído a Iker Casillas, podían haber traído a Buffon joven. Lo iban a mandar a la banca porque Mohamed quería a otro portero, ¿no? Ujú. De nuevo, cuestiones de tiempo y de oportunidades no lo ponen más arriba, pero es un portero muy bueno y que también nos dio un título. Ahora, otro portero que nos dio un título y que a lo mejor mucha gente ni siquiera lo tiene en el radar. Ujú. Ricardo Martínez, el portero que quedó campeón con Sí. Daniel Pasarela. ¿Tu opinión, Nacho? Yo lo rescato de malo a bueno, bueno bajo, abajo del que acabamos de hablar, Ok, porque la verdad era muy regular, o sea, no era un portero sobresaliente, de hecho llega a nosotros ya en el ocaso de su carrera, sí. viene a cerrar, venía a ser ni siquiera el portero titular, venía a ser el segundo portero atrás de este Ibarra, y eso sí, tiene, no sé, no me acuerdo si Ibarra se lesiona y empieza a agarrar No el selecciona, Ibarra era ritmo. muy malo. Le termina ganando la Sí. titularidad porque en ese entonces. Y a mí se me hace muy buen portero. Era un portero muy seguro. Ujú. Hacía tajadas en Era, partidos importantes. era lentísimo, eso sí, era lentísimo, güey, pero sí. Era de esos porteros a la antigua. Que eran grandotes, eran Sí. toscotes, malo con los pies. Ujú. Pero también fue fundamental en ese Sí, no título. sé. O sea, es que es lo que te digo. O sea, si tú veías cómo venía jugando antes en otros equipos, pues era regular son. O sea, no era un equipo, no era, y la contratación de él era porque, pues, en esa época apenas estábamos saliendo de las vacas flacas, no había mucho dinero. Entonces Ajá. era una contratación donde yo creo que lo que querían era que le fuera enseñando a los que siguieran. Entonces, porque sí, o sea, no venía así como con un portero, o sea, no estabas en este momento, por ejemplo, contratando. Bueno, no, de hecho, en ese tiempo, no estabas alguien de edad muy parecida, pues no estabas contratando al Conejo, que en ese momento era de lo máximo. Digo, a lo mejor en tiempo estoy un poquito equivocado, pero me Sí. refiero a la importancia de Sí, no era un el. portero con cartel. Así Era un es. portero acá del montón y que Ajá. aquí en Rayados logró un campeonato. Yo igual, o sea, tú lo estás poniendo en bueno, Bueno, o sea, de lo rescato de malo a que a bueno mí nunca por, o sea, por lo en que logró ya al Rayados final. a mí nunca se me hizo malo, en Rayados. No, no, por eso te digo, o sea, yo lo digo, o sea, por eso lo que vimos aquí en Rayados, o sea, para mí venía de ser un portero malo o regular, porque no tenemos regular aquí, entonces por eso lo pongo así como que a lo mejor malo alto, Es que regular, lo que o sea, regular estaría en bueno. O sea, regular está bien, bueno, pues ahí está, sí, o sea, pero no llega destacado, o sea, sí, le faltó técnicamente, o sea, técnicamente ser mejor portero para yo ponerlo en ok, destacado. ok. Yo no sé, tampoco duró mucho. ¿Cuánto estuvo aquí? Unas dos temporadas o algo así. O sea, A ver, duró muy poquito. déjame te digo, aquí Eh, tengo el dato. Ricardo Martínez estuvo en el 2002, 2003, 2001, 2002, 2000, 2001. No, sí estuvo bastantito, 2090, desde el 99 estuvo con nosotros, Ricardo entonces, Martínez.
Pues bueno, pues sí, queda en bueno. O sea, la duda sería arriba o abajo de Carrizo. Sí, Que por lo pronto lo dejamos acá. Fue un buen portero que ganó títulos. ujú, Ahora, casi te otro pierdes. portero que a lo mejor mucha gente no se acuerda, sobre todo los jóvenes, y cuando hablan de que, tenemos al peor portero o manos guangas, no vivieron el verdadero terror que era Cristian Martínez. Ay, hijo de su madre. Cristian Martínez, esa fue la época que la gente decía que este vato le hacía trabajitos al Piojo Herrera, porque no Ujú, había otra razón por la cual este tipo fuera futbolista profesional. Este era el manos guangas del Piojo Herrera. O sí. sea, un portero que no tenía nada que hacer en primera división, no tenía nada que hacer como futbolista profesional Era y tronco, no tenía técnica, nos costó, todos los balones los rebotaba, o sea, no había le metía hasta donde demasiado al cucharear. gimnasio Sí, y lo criticaron cuando se fue a Rayados, creo que se terminó yendo a León o algo así como portero suplente, y ahí le dijeron ujú, de que vato, déjale de meter al gimnasio porque te estás quitando reflejos. Y creo ujú. que ahí más o menos, pero tenía muchos problemas de técnica. En una final se comió un gol del Kikín Fonseca, Sí, que se lo no. tiró a las manos y se le fue entre las piernas. Eh, también cometió, o sea, este portero nos costó 2 finales. Sí, Entonces, para mí, no sé cómo le dices tú, para mí este es el peor portero en la historia de Rayados. sí, creo que es el primer sin manos, nació sin manos, güey, el primer Sí, o nació sea, sin ese manos vato del es, mundo. es, es un tipo que no debía haber sido portero profesional. A lo mejor de segunda división, tal vez, pero nunca en un equipo que pretendiera pelear campeonatos. Y el Piojo Herrera lo tenía porque pues era su compadre o era su Ujú, amante o era algo. No había razones futbolísticas por las cuales Cristian Martínez fuera portero titular de Rayados. sí. Eh, em, Inclusive aún cuando ya tenemos a Jonathan Orozco, por esa amistad, estuvo a ciertos a veces todavía lo rescataban en ciertos partidos como titular. digo, ya, o sea, Jonathan Orozco era novato Ujú. siendo portero suplente de este tipo. Ya cuando salió el Piojo Herrera, le dieron, o sea, no le daban la oportunidad a Jonathan por poner A a aún y cuando era Cristian. malísimo este güey, sí. Cuando salió Herrera, quitaron, o sea, creo que fue la Volpe el que puso a Jonathan primero. Tal vez fue la Volpe, no me acuerdo. Muy probablemente. Y pues bueno, ahora podemos hablar de Jonathan. Sí, ya los Jonathan Orozco, el portero más ganador, más exitoso en la historia de Rayados. Un portero que tenía sus pros y sus contras. Posiblemente de los mejores porteros en el fútbol mexicano a la hora de manejar el balón con los pies. sí. Es un portero que empezó como delantero. Entonces tenía esa técnica. ¿Qué piensas tú de Jonathan? Yo creo que por el momento, es mi único ídolo. Ahí yo lo pongo en ídolo. Tenía la suficiente técnica. A lo mejor, mira, aquí es donde digo, probablemente la Bomba Ruiz Díaz y el Trapito Barovero probablemente tenían mejor técnica en algunos puntos, pero sí, yo creo que en lo que les ganaba, y no solamente era el carisma, sino yo creo que era de los tres el que mejor reacciones tenía, el que mejor tiempo de reacción Reflejos. tenía, mejores reflejos tenía de los tres que tenemos ahorita en la cima. Pero obviamente tenía el carisma, era uno de nosotros, o sea, él sí fue un Le fan le que se llamaban el hincha que metió, juega. el hincha que juega, Ahorita le así han es. querido poner ese título a otros jugadores y la verdad Ujú. la riegan. Este ha sido Sí. el único hincha que juega. O sea, no me acuerdo si él era parte de la adicción cuando era joven o algo así, No, pero no, él no, creo que no, pero sí estaba, o sea, fue a partidos ahí, pero creo que no era, o sea, no era como que no era barrista, no era barrista, pero pero iba a la sí, zona de pero general, básicamente. exactamente, sí. Ahora, sí, para mí es ídolo. A mí lo que más me gustaba de Jonathan Orozco era lo, lo mucho que subía su nivel en los partidos importantes. Sí. O sea, este tipo llegó a tener traumados a los aficionados de Tigres. Yo tengo amigos Tigres que me decían, güey, tuve pesadillas con Jonathan Orozco.
Porque hubo una época, creo que fueron como 6 partidos seguidos, Sí, donde Tigres no le pudo meter gol a Rayados, y era por Jonathan. O sea, Vucetich se tiraba atrás y Jonathan parecía Benji Price, sacaba todo, o sí, sea, era un monstruo. En sí. finales también aparecía, como todos los porteros cometen errores de vez en cuando, y él decía: "Cuando cometo un error bien culero en temporada regular, quedamos campeones". Así, una vez lo dijo. Y, y, Sí, y- sí, y se le dio varias veces, ¿no? Se le dio varias veces de que yo siempre he dicho que lo importante no es que un portero no cometa errores, es qué haces después de que sí. cometes un error. Sí, Y él siempre se Jonathan levantaba. siempre se levantaba en el mismo Ujú. partido, aprendía de los errores. Yo recuerdo que en un partido, no me acuerdo si era contra el Atlas, ya ves que hacía mucho lo de que cuando tenía la bola en los pies, hacía la finta y se driblaba al delantero. Sí, Bueno, una vez le quitaron la bola y le metieron un gol. ujú. Y ya no lo volvió a hacer, o sea, aprendió del error y dijo: "¿Sabes qué? Ya no la voy a arriesgar, o sea, me voy a lo Sí, seguro". Y eso también es lo que buscamos en un portero, o sea, si tienes errores, aprendes de ellos. ujú. Y digo, lamentablemente, otra vez, volvemos a la maldita gestión del turco. No tuvo un final tan chido en Rayados por una mala gestión tanto de la directiva como del cuerpo técnico. También él estaba pidiendo más dinero y todo eso, pero pues es normal, o sea, Sí. digo, le Y se lo merecía, diste la verdad, se le lo diste merecía. 4 títulos a Rayados, o no, bueno, 5 títulos a Rayados, ganó Sí, 5 títulos, 2 de Liga, 3 de Conca. Yo creo que el mejor portero en la historia de Rayados va a pasar, ya ujú. está con letras doradas en la historia de este equipo. Sí. Eh, Ya es el que puso el ejemplo, güey, va a estar muy difícil que alguien para mí va a estar alguien muy difícil que alguien más yo creo que llegue a nunca va a ese. haber un portero como Jonathan. O sea, No. podemos tener porteros a lo mejor como Barovero, como La Bomba. Mira, ¿sabes qué portero? Bueno, no hay un portero, o sea, ahorita de los que tenemos, no sé quién vaya a llegar. Para que un portero pueda llegarle a lo que Jonathan, yo creo que tendría que ser un portero que obviamente Tendría tenga que ser calidad. canterano. No, bueno, no, quitándolo Cantarán, porque eso va a estar bien difícil. Va a estar bien Pues digo, o difícil. sea, es que el grado de idolatría de Jonathan Orozco, en gran parte es porque él entendía. O sea, él entendía lo que era un clásico. Él entendía Sí, lo que era jugar para Rayados. Él entendía sí, lo que se sufrió, lo que se ganó, lo que todo. O sea, no va a haber un jugador porque tiene que salir alguien de la cantera que haya pasado. O ujú, sea, él estuvo como fan y como canterano en la época de vacas flacas. sí, Él estuvo en la época de los fracasos. Él estuvo en la época dorada. Él estuvo en la recaída. O sea, todo lo que vivió Jonathan, o sea, 12 años siendo parte del club. No va a haber otro ujú, jugador así. O sea, uno, no, porque no le vas a tener la paciencia. sí, Y digo, Jonathan respondió casi inmediatamente. O sea, ujú. desde que lo metieron, también teníamos la referencia que teníamos un portero muy malo. Entonces, llega Sí, no, Jonathan de novato cualquier cosa y era buena en ese momento, sí, sí, ¿no? Entonces va a ser muy difícil porque al siguiente portero que llegue, la expectativa va a estar demasiado alta. Entonces, sí. digo, ya vimos lo que pasó con Trapito Barbero, Sí, uno de mira, los mejores porteros y lo terminaron corriendo. O sea, a lo mejor y con lo mismo le podemos dar pie al que sigue, no sé si era el que tenías la intención, ¿cuál? pero ahorita el más cercano que la gente lo quiere es el Mochis, pero el Mochis no tiene ni el temperamento, ni tampoco, digo, es de la cantera, Digo, lo podemos pero poner, no es, sí, sí, te digo, digo, lo pero el podemos jalar, Mochis muchísimo más limitado. sí, O sí, sí, sea, al Mochis yo lo pongo en malo. sí, Y está tiene en la o sea, categoría de porteros que nos costaron finales. ajá. O sea, Sí, un no, error de él le dio el empate al América en el partido de ida y nos costó la final. Sí tiene cosas, o sea, tiene ese partido por el tercer lugar en el Mundial de Clubes, donde paró un par de penales en la tanda, y por eso no lo pongo en sin manos. Pero ha sido un portero que le han dado muchas oportunidades y no sí, las ha yo lo pongo en aprovechado. malo, yo lo voy a poner ahorita por lo pronto en lo más, arriba, en lo más arriba de malo. Sí, o sea, Bueno, no, y bueno, obviamente no es irrelevante porque le han dado muchas oportunidades, sí.
Sí, tengo mucha Eh, oportunidad. ha, fa- ha logrado cosas buenas, ha tenido fracasos. Sí, no ha eh, aprendido de sus errores, muy importante, a es que yo, diferencia de yo no Jonathan sé Orozco. si es de que no haya aprendido o es que simplemente no le da la capacidad. O sea, es un Bueno, portero puede que ser. es bajo de estatura, que no Ujú. tiene mucha potencia para saltar. No Tiene tiene, mu no tiene temperamento. Bueno, no, voy a decir, es que no es temperamento, no No, tiene. temperamento sí lo tiene, o sea, o sea, porque no es de esos que se pongan nerviosos, es simplemente que No, su no por eso, no, o sea, no agarra la responsabilidad de su área. No le grita a sus defensas, no le avisa, voy por la bola. Hubo errores que fue porque el Mochi salía y no se habló bien con sus defensas. O sea, entonces a eso me refiero. Y Jonathan, o sea, pues, le estoy ahorita porque pues, puse la referencia de que él viene de cantera, la gente lo quiere mucho, le está dando mucho más valor técnico de lo que sí, realmente creo que tiene. el tema con el Mochis es ese, a lo mejor esa nostalgia de, es que es canterano, hay que darle la Ujú. oportunidad y, es que tenemos un portero extranjero, mejor darle la oportunidad a un canterano y la madre, ¿Y se le pero dio? ¿Se le dio? se le dieron muchas veces, o sea, Ujú, Vasco Aguirre le dio oportunidades, Tan Ortiz le dio oportunidades, De Michelis le ya, dio la oportunidad. ujú, Y simplemente no rindió, se queda en malo. sí. El día Domínguez, posiblemente Yo el portero más irrelevante. alto que hemos tenido, ¿no? Sí, yo lo pongo en irrelevante porque casi no lo vi jugar. Sí. Fue no recuerdo mucho de él, poquitas veces, algunos errores, que es lo que recuerdo y no quisiera recordarlo de esa manera, Tuvo algunos pero errores, tuvo algunas jugadas sí, buenas. Sí ajá, queda en irrelevante porque básicamente fue como Carrizo, un portero que trajo la directiva, no Mohamed. ujú, Básicamente, ese lo trajeron para supuestamente quitarle el puesto a Jonathan Orozco, ujú, pero Mohamed ya tenía entre manos manos, traerse a Hugo González, ¿no? Entonces nunca sí, iban a dar la oportunidad. Era un portero que curiosamente en Sudamérica ha sido exitoso. sí. Creo que hasta fue, no me acuerdo si jugó un mundial como el portero de la selección ecuatoriana o jugó una Copa América o algo así. Sí, algo jugó, sí jugó un campeonato ahí con los En ecuatorianos. Rayados sí, no fue relevante, no. Si no nos ponemos a investigar, yo no me acordaba de él. Hasta que me puse a investigar de qué porteros estuvieron en Rayados, yo no me acordaba de él. Eh, y bueno, pues queda en irrelevante. Sí, El Gato Ortiz. Y no es el Gato Ortiz que muchos de ustedes piensan, ¿no? Es el portero de sí. Rayados que terminó en el bote por temas de narcos o de secuestros o De algo así. secuestro, de secuestro. Sí. Sí. Eh, Triste desenlace para la Ujú. carrera de Omar el Gato Ortiz. Era un portero Pues regular, que tenía mucha habilidad, sí. tenía muy buenos reflejos, Tenía reflejos, sí. pero Mala salida. de Mala, repente cometía cada error. Yo le sí. recuerdo posiblemente el peor error en Clásicos Regios. ¿Te acuerdas de esa jugada donde le pasan el balón y la quiere despejar y la abanica? Ay, güey, Y sí, creo que sí, un jugador europeo que tenía Tigres, un Costadinov o algo así, creo que fue sí. el único gol que metió con Tigres ese güey. El peor error en Clásicos Regios no era, o sea, fue portero titular por un tiempo. No me acuerdo a quién le peleaba el puesto. A ver, déjame fijo. Ahorita te puedo decir. Pero bueno, ¿tú dónde Omar lo Ortiz. pondrías en lo que buscas? Es Omar Ortiz, ¿verdad? Omar Ortiz. Estuvo del 2003, 2002-2003 con Juan de Dios Ibarra y Ricardo Martínez. Ah, pues estaba con Él era el Ricardo. suplente de Ricardo Martínez. Sí. O Y estuvo. el que vino despuesito de Ricardo Martínez, creo. Está raro porque en el 2001, 2002 no está registrado, pero sí está registrado en el 2000, 2001. Después, o sea, sí, como el suplente de Ricardo Martínez y Omar Ortiz. Digo, La única vez donde como que disputó titularidad con alguien era cuando estaba Daud él y, era el que le disputaba a Oscar Daud, sí. y se Eh, acabó, porque fue en el 98, canterano 99. de Rayados. Sí. Y creo que incluso de la ciudad, no estoy seguro. A él me puedo equivocar. Em,
Sí, según yo sí es de. A ver, vamos a ver, ahorita lo investigo. Digo, Pero yo no, estoy. no, no tienes que investigar eso porque ya se nos está acabando el tiempo. Ok. Yo lo pongo en irrelevante. ¿Tú dónde lo pones? Ah, pues no, yo lo pondría ahí como malo arriba de. Arriba de Ojo, este ojo, coches. irrelevante no es peor que malo, ¿eh? Ah, que le faltó, dices que le faltó tiempo. Sí, No, 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 bueno, no, pues. no creo que le haya faltado tiempo. Yo simplemente creo que, Ah, digo, si nos acordamos de algo, o sea, irrelevante está abajo de malo, pero en realidad no es. Por ejemplo, a mí el Dida se me hace mejor que el mochi, que sí, el pues sí. Mochis, pero pues el Dida no Sí, tuvo. no, ya, te entiendo. Sí, Ahora, pues irrelevante está bien. o sea, sí, relevante, tuvo cosas buenas, tuvo partidos buenos, tuvo partidos malos. Era época de vacas flacas, o sea, no, Rayados rara vez peleaba Sí. algo importante en esa época. Sí, o Eh, sea, para la época de vacas flacas hizo un buen jale, pero hasta ahí, o Era sea, buen no, jale para lo no que había, hacía exactamente. sí. Ahora, Hugo González, Hombre, no, hombre. el segundo peor No, portero en la historia de Rayados. Nada más porque no duró más tiempo aquí. ya sé, porque aquí sí lo corrieron, no como a Digo, Cristian. Aquí lo tuvimos que correr dos veces, Sí. de nuevo, por la gestión del Tranzas Mohamed. Eh, Tu opinión de Manos Guangas. Malo, güey, No no, digo, o nunca, sea, nunca, sí, sí. nunca le sentí seguridad cuando él estaba en la portería, o sea, cuando más Rayados parecía que estaba encima y y podíamos hacer algo, salía un error de este güey y nos íbamos para atrás, o sea, no sé, yo prefería que estuviera cualquiera, o sea, y más en esa época y cómo sacaron a Jonathan, pues este güey lo único que hizo es que en toda la afición se enervara todavía más el que queríamos a Jonathan de regreso, o sea, lo peor que le pudo haber hecho este güey a la directiva fue darle la razón a la afición de que todos queríamos que Jonathan Orozco regresara. Eso es lo único que logró este cabrón. Lo único que logró aquí con Rayados, güey, que extrañáramos todavía más a Jonathan Orozco, güey. Y posiblemente, me atrevo a decir, el único jugador con carisma negativo Ah, la que me madre, ha sí. tocado ver en Rayados. O sea, porque él hacía cosas, incluso como jugador de Rayados, que hacía que la gente Ujú. lo odiara más. Y luego Sí. aparte hubo esa campaña, no sé si organizada por la directiva o por la prensa, con influencers para que lo apoyaran No, hombre. y yo recuerdo mucho que no lo veo ahorita, por ejemplo, con Andrada, de que, pero él es nuestro portero y lo tenemos que apoyar. Madre mía, cuánta gente bloqueé en Twitter por decir esa frase, güey. Y la decían, fue la frase más repetida en la época cuando estaba este vato. Y la directiva tiene una campaña porque ponían un chorro de fotos de él entrenando, ponían, o sea, la gente quería la directiva quería que lo quisieran. Y la verdad, Ujú. No. un portero limitado técnicamente, Ujú. limitado mentalmente, o sea, yo lo vi en partidos que literalmente parecía que se estaba orinando del miedo. O Ujú. sea, y que le fue bien, por ejemplo, en Necaxa, un equipo donde que no peleaba nada, que no había presión, que no iba gente al Sí. estadio. Entonces, ahí le iba más o Y menos bien. aún así tuvo sus errores con el Necaxa. Sí, porque es un portero limitado. Ahora, la Ujú. gran pregunta es, ¿mejor o peor que Cristian Martínez? Porque Yo Cristian Martínez, siento que como Cristian Martín no está tan a la fuerza, no se sentía tan a la fuerza como lo intentaron con el Manos Guangas, güey. Yo tengo en mejor percepción a Cristian que al Manos Guangas. Lo tengo en mejor percepción. No le cagaba el palo a la gente. Así O es. sea, la gente no lo odiaba, nada más decíamos, es que no tenemos portero. Ujú, O sea, no quitaron un portero legendario para poner a Cristian. No tenía a un portero importante en la banca.
Y creo que hasta Cristian se llegó a disculpar, güey. O sea, cuando la cagaba así, güey, y la cagaba bien feo, güey. Creo que sí, Y muy seguido. en los, sí, en los postpartidos, yo recuerdo que el vato sí se disculpaba, güey. O sea, el vato mínimo tenía decencia, güey. Sí, De que, pues, sí hubo un momento donde incluso se empezó a ver más delgado porque como que le dijeron, vato, deja el gimnasio y como que el vato decía, ok, necesito mejorar si quiero seguir en Rayados y la madre. básicamente, es que era el Latin Lover, güey, de Rayados. Le echaba o sea, Cristian Martínez le echaba ganitas. Ajá. Pero era malo. Este Hugo Era malo. González sabía que estaba por razones extracancha, no por razones Ujú. deportivas. Sí, Entonces sí, para mí peor Hugo González, más que nada por las actitudes. sí, Y es bien difícil para mí porque de la cara está idéntico a un primo mío. Y sí. y veo muy seguido a mi primo. Sí, porque Pero mira, técnicamente hablando, nomás para hacer, o sea, técnicamente hablando, o sea, la verdad, Manos Guangas sí es mejor que el Cristian. O sea, Cristian sí era una papa, güey. O sea, el Cristian Martínez era Cristian una papa. no era portero profesional. O sea, Cristian Así Martínez es, no era portero profesional, pero Cristian Martínez buscaba mínimo mejorar. así es. Y Manos Guangas era de que le aterraban los partidos importantes. O Ujú, sea, creo que es el portero que más goles ha recibido en clásicos, o algo así, sí, o al menos sí, en la época moderna. Eh, es muy mal portero. Y pues para mí estos dos son lo peor que ha tenido Rayados en su historia. sí. Ahora, Juan de Dios Ibarra, y aquí va a haber mucha controversia con este. Pues yo, en mi opinión, es malo. O sea, no llega a portero bueno, no. Lo que logró, siento que fue más por el equipo, más de por el esfuerzo de él. Era para mí un portero, o sea, sería un portero regular. Tú dices que los regulares son buenos, pero no le vi nunca algo que sobresaliera. Por eso lo bajo a Yo malo. O lo, sea, yo lo era veo, uno del montón. básicamente creo que es la misma historia del Mochis Sí. en otra época. O sea, No él era más que yo el... sí lo veo mejor técnica que al Mochis. no, es que también... eh, Digo, están muy Juan parejos, de Dios eso te lo doy, Ibarra güey. mejoró muchísimo cuando llegó Nicolás Navarro de entrenador de porteros. Ah, Pero no, pues antes de claro. Nicolás Navarro, este Sí, vato no tenía manos, ni pies. O sea, era un muñoncito sí, ahí tirado en el campo. O sea, porque yo recuerdo que sí. este vato despejaba el balón y no le llegaba al medio campo. Sí, digo, por eso siempre fue o sea, Fue eterno suplente, fue eterno suplente fue y eterno novato, porque también se hablaba mucho de que, Juan de Dios, un novato que viene de las sí, básicas y la madre. Y tenía un sí. hermano que también jugaba y que también era igual de malo de defensa, güey. Sí, Eh, pero nunca dio ese salto de calidad para poder ser titular. Creo que una temporada lo pusieron de titular sí. y nos fue como en feria. Ahí cuando estábamos en la transición entre dos porteros. Pero Pero no, te sí, digo cuándo malo. fue. Yo lo pondría abajo del Mochis, porque el Mochis mínimo tuvo Mira, fue en el momentos 2004-2005, que fue cuando nada más estaba Cristian Martínez y Juan de Dios Ibarra. Y sí, creo que fue cuando salió Cristian Martínez, sí. antes de que llegara tal vez Jonathan, quién sabe. O a lo mejor Jonathan estaba en las básicas y la gente pedía Mira, que lo subieran. a ver, déjame te digo. O sea, la vez que más la temporada que más partidos jugó Juan de Dios Ibarra fue en el 2003, cuando se estaba con Omar, sí, acababa de llegar, o a lo mejor se lesionó Ricardo Martínez, porque aquí tengo que Ricardo Martínez nada más jugó 8 juegos, Juan de Dios Ibarra jugó 13 Esa puede ser. y, y Omar Ortiz jugó 17. Antes de eso, en el 2001-2002, Juan de Dios Ibarra jugó otra vez 13 y Ricardo Martínez 24. Entonces, como Sí, a lo mejor te digo, le están dando pausa a Ricardo Martínez y entraba ahí Juan de Dios Ibarra, porque son 13 sí, juegos, güey, básicamente es sí. una temporada No, ahorita, güey. y duró mucho en el equipo. Por alguna razón, mucha Sí. gente lo recuerda con mucho cariño. No sé por qué. No lo pongo, Iba a muchas escuelas y, o sea, no lo pongo, era buena gente, era buena gente era extra buena cancha. onda. No lo pongo Sí. en irrelevante porque duró mucho tiempo en el club. Eh, Y le o- decían el Salmo, la verdad, yo no sé por qué. no, porque él se ponía Salmo 23. Ah, ok, ok. O sea, me imagino que es cristiano o algo así.
Sí, a lo mejor eso también le ayudaba porque sí sabía que iba también a muchas cosas cristianas. Ok, otro portero. Y viendo la foto, muchos no van a saber quién es él. Tirso Carpizo. Uf, Él era el uf. suplente de la Bomba Ruiz Díaz. Sí. Bastante malito este vato. A mí me tocó entrevistarlo de niño, güey, creo Sí. que en la primaria, güey, sí. Lo único Me dio pena. relevante de este vato era que usaba gorra para jugar. Sí. Era cuando. Yo le copiaba eso, güey. Gracias a este güey, yo portereaba en secundaria con gorra, güey. A él y Benji Price. Él y Benji Price, güey, Se me hace hicieron que que lo yo hacía por porteara Benji con Price, gorra. tal vez. No sé si lo También conociera, tenía, güey, también pero tenía sí. uniformes como que medio coloridos. Era cuando dejaban a los porteros tener su propio Ah, uniforme. sí. Y él de repente salía con diseños acá. Muy Sí. pocas veces lo vimos jugar. Lo podríamos poner en irrelevante porque nunca tuvo la responsabilidad de No, no, él. está atrás de la bomba Ruiz Díaz, o sea, jamás iba a haber. No, sí, o sea, y la Bomba Ruiz Díaz también fue un portero que rara vez se lesionaba, entonces, Sí, no, 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 no. Sí, mira, estoy viendo los uniformes que tenía, no, hombre, sí. sí, Jorge entonces, Campos hubiera estado orgulloso de él. sí. Antes de, bueno, antes de Jorge Campos o en la época de Jorge Campos, no, no me acuerdo, Pues X. más o menos es la época de Jorge Sí. Campos. Ahora, el último, y este es el de la controversia porque es el portero que tenemos actualmente. Ujú. Esteban Andrada, ¿dónde lo pones? ¿Nos vamos a la realidad o a donde la gente cree que debe de No, a estar? ver, ¿le estoy preguntando a la gente o le estoy preguntando a Nacho? Está bien, está bien. Como Nacho, tú. portero, yo lo pongo como portero bueno. Ahí, hasta ahí. Y lo pondría arriba de Ricardo Martínez, porque técnicamente hablando era mejor que Ricardo Martínez. Andrade no es mal portero, güey. O sea, no, ya lo habíamos dicho antes, no es malo. Tiene el problema y que no sé si va a pasar en otro equipo, pero en este equipo sí pasó que es lo que lo bajo de destacado, porque probablemente en técnica lo pudimos haber puesto lo más abajo de destacado, probablemente lo pudimos haber puesto lo más abajo de destacado si no hubiera cometido todos los errores que cometió, porque el problema de los errores que cometió es que fueron muy puntuales y en algunos en lugares no tan importantes, porque uno sí que fue el del Pachuca, o sea, contra Pachuca, ay, hijo de su madre, Yo veo más, pero fueron muy yo evidentes. veo más, o sea, yo, por ejemplo, ¿por qué lo pongo abajo de Ricardo Martínez? Ajá. Ricardo Martínez te ganó un campeonato de liga. Y Ricardo Pues, Martínez no te costó eliminaciones, no te costó cosas. Andrada te ganó una Conca Champions, dejando en cero al América. Que sí. mucha gente no se acuerda de eso. Y que no, y que Andrada tuvo atajadas importantes. Sí, no, no. El problema es que también tuvo errores en eliminaciones. Sí, Ahí error compartido, pero a final de cuentas error de él también. La eliminación contra el Columbus. sí. Y, y en liguilla tampoco ha tenido tantos errores tan graves en liguilla. No, no es lo que te digo. Nada más, el único que yo le recuerdo es este último de Pachuca, en liguilla. Todos Sí. los demás han sido en liga. Todos los demás han Bueno, sido en liga técnicamente donde, no fue en liguilla, fue en la. Y no nos bueno, eliminaron. sí, bueno, sí, o Fue en sea, el fue repechaje. Pero sí fue en un el, partido de eliminación. O sea, una eliminación directa, pero. sí, eh, yo lo pongo abajo de Ricardo Martínez. Es un portero bueno, pero que ha ujú, cometido errores puntuales. También sí, ha tenido actuaciones destacadas. Digo, cuando estaba el Tan Ortiz era el mejor portero de la liga. Y que sí. gracias a eso Rayados llegaba donde llegaba gracias a. También ya se No, comprobó, ya se comprobó o se por ahí dijeron en redes sociales que uno de los errores de Michelis fue haber regresado antes de tiempo a Esteban Andrada ujú. de su lesión y que eso le Sí, pudo es haber que era obvio eso le que pudo haber no. afectado mucho que Esteban Andrada tuviera un buen desempeño esta última temporada. Eh, pero pues bueno, así queda. El mejor portero, Jonathan Orozco. Los peores porteros, Hugo González y Cristian Martínez. Hay mucha gente, esta parte de Andrada me, me dije que iba a causar mucha controversia porque mucha gente actual quiere poner Andrada en la categoría de Hugo González y Cristian Sí. Martínez
pero No. simplemente o no se acuerdan de lo de Hugo González o nunca vieron Ujú. jugar a Cristian Martínez, nunca vieron jugar a Tirso Carpizo, donde dices, a ver, Rayados tuvo porteros que eran terribles. Sí. O sea, Andrada no es de esa categoría, o sea, eh, y pues bueno, la razón por la que regresaron a Andrada antes de tiempo es porque el Mochis Cárdenas no dio el kilo. Ujú. O sea, entonces por eso lo ponemos arriba del Mochis. Y a mí, de hecho, no, pensaba cambiar a Ibarra por encima del Mochis, pero el Mochis tuvo cosas destacadas. Ibarra nunca tuvo algo destacado. Sí, no, él fue muy. Pues nomás estaba ahí, cumplía de estar como portero. Cumplía ser el segundo portero, porque Sí. cuando lo metían de portero, te fallaba de vez en cuando. O sea, digo, te cumplía. O sea, si la bola iba a él, la iba a agarrar, güey. Sí, Si la bola iba que más allá, eso no podemos decir de Cristian Martínez, por ejemplo, güey. así es, así es, así es, así es. O sea, por eso te digo, él sí cumplía, güey. O sea, si la bola iba para él, la bola no lo iba, no iba a pasar. O sea, Sí, si iba el mono, si iba el mono, esa bola no pasaba a gol. Con Cristian Martínez tenías que tirar un volado, güey, y sabrá Dios. sí. Pero bueno, mi gente, ese es nuestro ranking de los porteros que nos ha tocado ver a nosotros. Les voy a dejar a lo mejor el link de este ranking por si lo quieren hacer ustedes con sus amigos. Ah, Se los está voy a dejar padre. en la descripción. Díganos en los comentarios qué piensan de este ranking, a quién pondrían, a quién cambiarían, eh, que si nos llega a faltar alguien, no creo que nos falte nadie más que Oscar Daud, Sí. pero ya explicamos por qué no lo pusimos. Entonces, Está en un lugar especial en nuestros corazones. mu- muchas gracias Nacho por acompañarme el día de hoy. No, Eh, muchas gracias por invitarme. Mi gente, espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor, denle click a ese botón de me gusta, le ayuda bastante el canal. También, si no lo han hecho, suscríbanse al canal y denle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo video. Síganme en mis redes sociales, hinchageek en Instagram, Twitter y TikTok. A Nacho lo pueden encontrar como Nacho el Rayado en Twitter, o en bueno, Twitter. X. Sí. También síganos en nuestro Discord para que se unan a la comunidad. Y pues espero que tengan un muy bonito día y nos vemos a la próxima.